Seguimos con el bloque de autoconocimiento más astrología, con herramientas prácticas que nos ayuden a trabajar sobre la realidad. Y ahora vamos a ver una teoría que habla del liderazgo situacional, que lo podés ver con o sin conocimientos de astrología, porque lo vamos a dividir, como hicimos en el video anterior, en dos. Entonces, de forma resumida, para que veas de qué se va a tratar este video, en el modelo del líder ejecutivo al minuto se presentan 4 estilos de liderazgo: dirigir, instruir, apoyar y delegar, que surgen de combinar 2 actitudes claves del líder, o la orientación a la tarea, que son un poco los comportamientos rectores, y la orientación a la relación, que son comportamientos seguidores. Cada estilo es efectivo o va a ser efectivo según el nivel de competencia y compromiso de la persona con la que se trabaja. Y no se limita al mundo empresarial. Estos estilos son aplicables a cualquier ámbito donde haya una interacción humana, donde haya un vínculo, donde haya alguien del otro lado, ¿no? Desde cómo escuchamos y comunicamos hasta cómo vendemos ideas o construimos vínculos. Si te interesa cómo estos patrones también se reflejan en tu forma de actuar, e incluso si conoces astrología, vas a poder ver cómo ciertos signos, ascendentes, soles, configuraciones tienden a un estilo o a otro, y te puede servir para identificar cuál está siendo vos o la persona que tenés al lado, ¿no? En este libro que se llama El líder al minuto, que es un libro corto, práctico, accesible para todo tipo de público, que muestra distintas situaciones y por qué o para qué tenemos que aprender de alguna forma a mirar con quién estamos hablando, qué nivel de competencia tiene, cómo podemos guiarlo mejor, si está comprometido, si se aburrió. Entonces esto por ahí nos puede dar herramientas para entender el liderazgo de una forma práctica, y en la parte 2 de este video, que después lo voy a dividir en la descripción abajo para que vos puedas acceder por minuto a la parte que te interese, pero ojalá que lo veas todo, y vamos a mezclar también esta teoría con el liderazgo para ver también cómo es este liderazgo situacional según la energía predominante de tu carta o donde tengas distintos planetas como el Sol, Plutón, o incluso los poderes de tu ascendente, los talentos que te llevan a liderar de una determinada manera. ¿De qué se trata esto entonces? De adaptar nuestro estilo de liderazgo a cada persona y a cada situación, porque no todas las situaciones requieren de nosotros lo mismo, ¿verdad? Y lo mismo con las personas. Entonces veámoslo. Primero vayamos tal vez a alguna definición. Obviamente acá voy a hacer un paréntesis. Esto es lo que yo conozco en base a mi experiencia de trabajar con selección de personal en recursos humanos o desde el coaching o los entrenamientos que he hecho y algunas lecturas. Obviamente que esto es mucho más amplio, hay un montón de miradas. Esta es la mirada por ahí que yo saco en limpio para poder explicar esto puntualmente, ¿sí? Pero bueno, vamos a definiciones. Primero, hablar un poco de qué significa el liderazgo situacional y por otro lado, como vamos a hablar de competencias, ¿qué es una competencia? Digamos en principio que una competencia es una habilidad y un conocimiento para hacer determinada tarea. Así, algo bien sencillo. Hay muchas definiciones de esto. Marta Ayes, por ejemplo, que es del rubro de recursos humanos, habla sobre competencia de forma extensa. ¿Y qué es compromiso? Que también es necesario a veces para evaluar cómo estamos llevando una tarea adelante, ¿no? Si hemos perdido el compromiso o no. Que esto también se relaciona a esta frase que se escucha por ahí de si uno tiene o no la camiseta puesta, para con otro, para con uno mismo, bueno, etc. Vamos a decir que el compromiso en principio es la motivación o la confianza que puede tener una persona para realizar determinada cosa. Y esto, si nos vamos a términos astrológicos, podemos ver, por ejemplo, cómo está emplazado nuestro Marte natal, que ahí nos va a dar unas pistas acerca de para dónde va esa motivación, ¿no? En el libro que te mencionaba del líder al minuto, hablan de que no existe un único tipo de liderazgo o un liderazgo correcto para todas las situaciones, sino que uno, en principio, debería poder adaptar el enfoque para la situación puntual que vamos a manejar y con el estilo, con las personas que estemos, ¿no? Y también agrego acá quienes estemos siendo nosotros en nuestra versión actual en este momento y el momento histórico que estemos atravesando, porque no perdamos de vista también que no es lo mismo tener 20 años que tener 30, que tener 40, que 50, que 60, que tener una experiencia o estar pasando por unos momentos determinados de la vida. Eso yo creo que también colorea y condimenta cómo nosotros afrontamos algunas cosas, y creo que también esto se va construyendo desde las experiencias. El liderazgo situacional se trata de adaptar nuestro estilo a la situación, pero también al nivel de competencia que tenga la persona
Y también el nivel de compromiso, porque a veces algunas personas cuando entran a un lugar tienen todo el compromiso y todas las ganas para aprender algo, pero después pasa un tiempo y empieza a ver, ¿no?, de qué color realmente es el paño, adentrarse en la cultura, en la forma que se hacen las cosas, ¿no?, de un sistema X, porque puede ser una empresa o puede ser otra cosa, ¿no? La forma como se hacen las cosas acá, eso al principio a lo mejor entramos con ganas, con mucho compromiso y después en el lapso de un tiempo va decayendo, que obviamente hay que analizar muchas más cosas ahí. Y esto un poco es como la astrología o el horóscopo personal de cada uno, porque las diferentes situaciones requieren diferentes estrategias. Entonces hablamos de tipos de liderazgo situacional y vamos a decir, por ejemplo, que está el liderazgo directivo, que en el libro se menciona como el S1. Alta dirección, bajo apoyo, a lo mejor, por ejemplo, alguien empieza entonces a trabajar en un lugar y no tiene el suficiente conocimiento de cómo se hacen las cosas en ese lugar, con esa maquinaria, ¿no? Entonces acá vamos a ser directivos, vamos a tratar de decirle a la persona cómo puede hacer esto, de qué manera, en qué tiempo, ¿sí? Después tenemos el estilo de liderazgo situacional persuasivo, donde observamos alta dirección y alto apoyo. Y vemos un estilo de liderazgo, por ejemplo, leonino, que lidera con el ejemplo, que pone pasión, que inspira para que el otro haga. El liderazgo participativo, o S3, habla de baja dirección y alto apoyo. La persona ya sabe lo que tiene que hacer, está hace un tiempo haciéndolo. Tal vez requiere más autonomía, no lo sé. Pero se trata, como en Libra, de buscar ese balance, ese equilibrio entre lo que el otro necesita para poder desarrollar desde la autonomía su tarea. Tal vez una persona que ya conoce lo que tiene que hacer y ha perdido un poquito la motivación, ¿no? O porque se aburrió, porque está en una situación particular, porque quiere otros desafíos. O sea, cada persona también es un mundo, cada organización es un mundo, pero desde ahí podemos también evaluar la situación. Y también tenemos el liderazgo que delega, que habla de poder dejar este margen de acción, esta responsabilidad de decidir algunas cosas en el otro, porque tiene el know-how, sabe qué hacer, tiene el expertise y además tiene la motivación. Entonces a esa persona le vamos a delegar. Obviamente que uno nunca delega la responsabilidad, por ejemplo, si tenemos un emprendimiento y tenemos 5 personas que trabajan para nosotros, en última instancia la responsabilidad de cómo salgan las cosas es nuestra. Pero cuando podemos detectar que hay alguien a quien podemos delegarle las decisiones, hagámoslo, ¿no? Porque tal vez ese otro está más preparado que nosotros en eso que está haciendo y es lo mejor que podríamos hacer. Pero acá, por supuesto, y como vamos a ver en la parte 2 de este bloque, para algunas personas a veces es más difícil delegar. ¿Por qué? Porque hay todo un apego hacia la parte del control. Entonces queremos que venga alguien que tome grandes decisiones, pero vamos a estar controlando cuánto gasta en la impresora. Y eso no tiene mucho sentido, ¿no? Pero esto pasa en la vida real y pasa en las empresas también. Entonces también el autoconocimiento acá, y por qué estoy hablando también de liderazgo, traigo estas cosas para que vayamos pensando desde esta mirada, ¿no? Desde esta humilde mirada, es poder ver cómo actuamos nosotros, ¿no? Desde dónde actuamos, cómo estamos observando el panorama. Estamos muy involucrados con ese panorama, tenemos determinadas emociones, podemos desapegarnos y mirar por acá, habíamos mirado las cosas desde otro lugar. ¿Qué nos sirve más o qué nos sirve mejor a eso que estamos haciendo, a eso que queremos cambiar y a eso que queremos hacer? Y también, si formamos parte de un equipo, poder dar lo mejor de nosotros y sentirnos bien. Yo creo que también estudiar o profundizar en el autoconocimiento de alguna forma es tratar de evitar el sufrimiento, ¿no? De poder vivir la vida lo más plenamente posible, conscientes de esto que nos pasa, de para qué algunas cuestiones o algunas personas en nuestra vida y poder ir lidiando con cada situación en particular. Otro bloque que vamos a tener acá también es sobre comunicación. Entre lo que yo digo y lo que el otro entiende hay una distancia a veces gigantesca, entonces es ir achicando esas distancias y que cuando hablemos de algo los dos entendamos más o menos lo mismo. Acá voy a poner un cuadrito de por ahí cuándo podríamos ser un poco más directivos y apelar a la parte ariana de nuestra carta, ¿no? ¿Cuándo usarlo? Cuando hay baja competencia y bajo compromiso. A lo mejor alguien empieza una tarea, no sabe bien cómo hacer la tarea y tampoco tiene el compromiso porque no conoce el lugar. Entonces ahí tenemos que ser claros. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo queremos? ¿Para cuándo lo queremos? Esas son cosas como esenciales, ¿no? Ideal para personas que recién empiezan a dar los primeros pasos en determinada cosa.
Un ejemplo práctico. Un empleado nuevo en un lugar aprende que podemos ser nosotros mismos, ¿no? Aprendemos un proceso complejo. ¿Y qué vamos a necesitar? Y que nos digan, bueno, ¿cómo se prende este botón de acá? ¿Y con quién tengo que hablar si pasa tal cosa? ¿Qué pasa si se prende fuego todo? ¿No? Entonces necesitamos mucha información en ese inicio tan ariano, ¿no? Para hacer la analogía. Y acá entran las acciones clave. Dar instrucciones claras y específicas. Y acá lo podemos pensar con la astrología. ¿Cómo está mi Mercurio natal? ¿Yo soy claro y preciso cuando hablo? A lo mejor yo creo que sí, pero ¿el resto qué piensa? A mí me ha pasado, particularmente en algunas intervenciones que he hecho, en la mayoría, que siempre la comunicación termina siendo uno de los motivos de consulta, o de trabajo o de problemática. Donde también hay que hacer a veces un mea culpa de decir, bueno, realmente yo me comunico de forma clara, ¿se entiende lo que digo? Esto, el feedback. Yo pido retroalimentación, me siento con ese otro, que puede ser una pareja también, ¿no? De mirá, yo estaba pensando esto, siento esto, quise decir esto, se entendió, traté de mejorar este punto, traté de mejorar el otro, ¿cómo lo viste desde afuera? Di tal charla, ¿te pareció clara? ¿Qué podría mejorar en la próxima? La diapositiva, filminas que usé, la presentación, ¿estuvo bien? ¿Hubieras usado otros colores? ¿Hubieras usado otras metáforas? Bueno, más allá de lo que dice el libro, que lo recomiendo, me parece bastante útil para por lo menos tener una lectura un poco más amplia de qué estilo de liderazgo nos conviene usar para determinada situación y empezar a también abordar las situaciones de una forma más integral y fragmentada cuando lo requiera. No perdamos de vista que siempre estamos trabajando con otros. Los otros y nosotros somos todos personas y todas las personas tenemos distintas a veces formas de pensar, formas de comunicarnos, distintas necesidades. No va a ser lo mismo liderar a un Aries, por ejemplo, que esté en un puesto de venta, que a lo mejor quiere un objetivo o ganar más plata o progresar, que liderar a un Capricornio, que puede estar más estructurado pero más orientado hacia el éxito en cuanto a crecer de posiciones o tener más estatus o un rol diferente. Estos son reduccionismos que me sirven para explicar esto, no es solamente esto que te digo, ¿no? Pero como somos todos personas, también todos necesitamos, en este vínculo con el otro, ser escuchados. Entonces, cuando uno está liderando o formando parte de un grupo, escuchar al otro también forma parte de este proceso de liderar o de alcanzar un objetivo o de lograr un punto en común con el otro, un acuerdo. Así usemos un liderazgo directivo o participativo, siempre tenemos que poder escuchar qué necesita, qué quiere, qué valora el otro. Y para eso, ¿qué nos va a venir bien? Saber la carta natal, por supuesto, la nuestra y la de las personas con las que estemos. Porque es más fácil identificar cómo aprende o qué forma de aprendizaje tiene el otro si sabemos dónde está su Mercurio, ¿no? O a qué aspira por ahí o qué cosas se le van a desplegar en su mapa natal si sabemos dónde está su medio cielo o su sol, por ejemplo. Para cerrar, aunque esto después lo veamos en profundidad en otro bloque y nos vayamos adentrando en estas cosas, podemos tener en cuenta para nuestro autoconocimiento y nuestra forma también de liderar grupos o proyectos o lo que estemos haciendo, si nosotros somos los que formamos parte del grupo y recibimos las comunicaciones o los comandos o los objetivos, la flexibilidad, ¿no? Fíjate dónde tenés el área Géminis de tu carta también, por ejemplo, o Virgo o Sagitario. Estos son signos mutables que muchos se relacionan con la flexibilidad, que es poder cambiar cuando se necesita o dejar algo para pasar a otra cosa, ¿no? O aprender con facilidad determinada también tarea o lo que sea. Análisis. ¿Para qué sirve el análisis? Como lo que hicimos en el video anterior, ¿no? De diagnóstico. Analizar, primero hacernos amigos de los problemas, identificar cuál es el dolor en esta situación, qué necesitamos, qué es lo que está fallando, qué es lo que siempre se repite que sale mal. Acá vamos a ver después una técnica que se llama el árbol de las causas y que evalúa cuál es el problema central que yo tengo hoy o que tiene mi empresa. ¿Cuál es la principal consecuencia que ese problema trae a mi vida? ¿Y cuáles son las causas que alimentan eso? Entonces yo siempre cuando lo explico pongo el ejemplo de, no sé, se avería un camión en el medio de la ruta y nosotros decimos, sí, perdimos toda la carga que teníamos ahí, que conlleva dinero. ¿Y cuál fue el problema o las causas que llevaron a ese problema y a esa consecuencia de pérdida de dinero? Y que a lo mejor el chofer era nuevo y no conocía la ruta, que la ruta no estaba pavimentada,
que no se le hacía un control técnico al vehículo hace un montón de tiempo. Traigámoslo a nuestra vida. A lo mejor el problema que hoy tengo es que, no sé, me cuestan los cambios, ¿no? No puedo cambiar de trabajo o acceder a un trabajo. ¿Y cuál es la principal consecuencia? Y que ha bajado mi autoestima, ¿no? Mi seguridad en mí mismo. ¿Y qué ha tenido que pasar para que lleguemos ahí? Y que a lo mejor hace mucho estoy en la misma situación y no me aventuré a dar un paso, o que tengo falta de confianza, o que mi última experiencia fue negativa, o que no sé cómo hacer algo pero me cuesta pedir ayuda. Entonces, con una de esas causas vamos a trabajar para desglosar, desmenuzar cómo podemos hacer, en definitiva, para salir de esa situación de bloqueo y liderar nuestro propio cambio. Te mando un beso, te espero por los comentarios, espero que te haya servido y acordate que esto es una mirada mínima y parcial de un tema que es muy amplio y que yo lo traigo desde mi experiencia, que no es la única válida para nada, porque hay experiencias como personas en el mundo. Te mando un abrazo.